los dioses grandiosos de los mexicas, la guerra y el inframundo. Cuenta la leyenda que antes de que el sol iluminara el mundo, antes de que Tenochtitlán se alzara entre las aguas del lago de Texcoco, existían dioses de un poder inmenso, deidades que movían los destinos de los hombres, decidían las guerras y abrían los cielos para la lluvia. Eran los dioses mexicas, los guardianes del cosmos, aquellos que daban y quitaban la vida. Pero entre ellos, 4 brillaban con una fuerza especial. 4 deidades cuyo poder se sentía en cada batalla, en cada tormenta, en cada soplo de viento y en cada sombra de la muerte. Este es su relato. Huitzilopochtli, el dios que guiaba a los mexicas. Huitzilopochtli no era solo un dios de la guerra, era el dios de los mexicas, su padre, su protector, su destino. Desde el momento en que su pueblo salió de Aztlán en busca de la tierra prometida, Huitzilopochtli les hablaba a través de los sacerdotes, guiándolos hasta la señal divina, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Pero Huitzilopochtli no era solo un guía espiritual, sino un guerrero feroz. Nació en medio del combate cuando su madre Coatlicue, la diosa de la tierra, fue atacada por sus propios hijos. Coatlicue quedó embarazada de manera misteriosa y sus hijos, los 400 urianos, y su hermana Coyolxauhqui, sintieron vergüenza y decidieron matarla. Pero antes de que pudieran hacerlo, Huitzilopochtli nació ya armado, con un escudo resplandeciente y una serpiente de fuego en la mano, y con un solo golpe de su arma celestial, decapitó a su hermana y lanzó su cuerpo al vacío, formando así la luna. Desde ese día, los mexicas supieron que debían rendir tributo a su dios guerrero. En su honor construyeron el templo mayor, donde los sacrificios humanos eran ofrendas para mantener su fuerza y asegurar que el sol nunca dejara de salir. Tlaloc, el dios de la lluvia y los truenos. Mientras Huitzilopochtli era el señor de la guerra, Tlaloc reinaba en los cielos y en las montañas. Su poder era innegable. Cuando estaba complacido, enviaba lluvias abundantes que hacían crecer el maíz y las flores, pero cuando se enojaba desataba tormentas, sequías y destrucción. Los mexicas temían y respetaban a Tlaloc más que a muchos otros dioses. Sabían que sin su bendición las cosechas morirían y su pueblo perecería. Por eso, los sacerdotes llevaban a cabo sacrificios especiales para él. Algunos de los más impactantes eran los rituales, donde se ofrecen niños, pues creían que sus lágrimas eran sagradas y atraían la lluvia. Entre más llorará el niño antes de ser entregado, más generosas serían las lluvias. Se decía que Tlaloc vivía en el Tlalocán, un paraíso de aguas cristalinas y jardines eternos, donde los que morían por causas relacionadas con el agua, como ahogados o fulminados por un rayo, descansaban en paz. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría y la vida. Entre los mexicas había un dios diferente a los demás, uno que no pedía shangue ni wer, sino conocimiento y creación. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era el dios de la sabiduría, el viento y la vida. A diferencia de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl enseñó a los humanos a cultivar el maíz, a escribir, a contar los días y a conocer los secretos del cielo. Se decía que había creado a los hombres con su propia Shang, dándoles el don de la inteligencia, pero su historia también es trágica. Un día el dios Tezcatlipoca, su enemigo, lo engañó. Le hizo beber un licor sagrado hasta perder la razón, y en su vergüenza, Quetzalcóatl decidió exiliarse. Antes de marcharse, prometió que algún día regresaría desde el mar, trayendo un tiempo nuevo y mejor para su pueblo. Cuando los españoles llegaron, los mexicas creyeron que tal vez Quetzalcóatl había vuelto en la forma de Hernán Cortés, lo que llevó a la caída del imperio. Un dios había partido y otro. Huitzilopochtli no pudo protegerlos. Mictlantecutli, el señor del inframundo. Pero no todos los dioses traían vida o algunos gobernaban sobre la muerte. Mictlantecutli era el dios del Mictlán, el inframundo mexica. Se le representaba como un esqueleto con enormes ojos y una boca abierta, siempre hambrienta de almas. Los mexicas creían que la muerte no era el final, sino el comienzo de un largo viaje.
Cuando alguien moría, su alma debía atravesar 9 niveles del inframundo, llenos de pruebas y peligros, hasta llegar al Mictlán, donde Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl los recibían, pero no todos iban al inframundo. Los guerreros que morían en batalla y las mujeres que morían en el parto iban directamente al sol, y los ahogados a Tlalocán, solo aquellos que morían de causas naturales, emprendían el camino hacia el Mictlán. Aún hoy, en la celebración del Día de Muertos, se dice que los espíritus viajan de regreso desde el Mictlán para visitar a sus seres queridos, guiados por la luz de las velas y el aroma del cempasúchil. Los dioses nunca murieron. Aunque el imperio mexica cayó, sus dioses nunca desaparecieron del todo. Sus nombres siguen vivos en las montañas, en las calles, en el corazón de aquellos que aún recuerdan sus leyendas. Hoy, cada vez que vemos el sol elevarse, recordamos a Huitzilopochtli. Cuando llueve, sabemos que Tlaloc ha sido generoso. Cuando aprendemos algo nuevo, sentimos la sabiduría de Quetzalcóatl. Y cuando recordamos a nuestros muertos, sabemos que Mictlantecutli los cuida en su reino oscuro. Porque los dioses mexicas no eran solo mitos, eran el yin y el yang del inframundo de la muerte y la vida.